es A. Por- 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 no, no, sí, sí, eh, K, velocidad por el flujo. El torque es lo mismo. Torque es igual a K por N, K por phi, pero acá en lugar de N es la corriente, ¿no? Esa es la única diferencia. Entonces K tiene esta expresión. Esta constante K tiene esta expresión. ZP sobre 60A, donde ya conocemos que Z es el número de conductores, P el número de polos, A, circuitos en paralelo, A igual M por P, ¿no? P número de polos, M 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces K es igual a ZP sobre 60A. ZP sobre 60A. Pero A es MP, ¿no? AMP. Como acá P con P se elimina, queda Z sobre 60M. Z dice que es 512 conductores, ¿no? Lo cual es 8 por 16 por 4, da 512 conductores. M es 1, entonces K te sale 8.53. Y el resto pues, fácil, pues, ¿no? El flujo por polo es 5.000 líneas por pulgada cuadrada. Entonces la longitud de los pi RL, la longitud del círculo, el radio por la longitud de la bobina, ¿no? Sobre un número de polos, que es 4. 50.000 nomás como datos, 2 pi, 10 y 20. 10 es el radio, 20 es la longitud. 20 es la longitud, 10 es el radio. Entonces, de peja sale 1.57 por 10 a las 7 líneas. Pero este es en el sistema inglés. Al sistema internacional sabemos que un Weber es 10 a la menos 8 líneas. Entonces reemplazamos pues el torque. Torque es K phi por I. Para que salga libre a pie le pongo de una vez 7.04. Y eso es lo que ya hemos visto en algunos problemas, ¿no? Entonces ya acá ya tengo el flujo, 1.5 por 10 a la 7, línea la estoy convirtiendo a Weber, multiplicando por 10 a la 8, y la corriente es 100 amperios. Total me sale 942.8 libras pi, ¿no? Si me pidieran solamente en Newton metro, no pongo esto de frente, ¿no? K phi A, K phi I A, nada más.
Como lo están poniendo en libra-pie, le multiplico por 7.04. Listo. Es el único, ¿no? El único que hay que interpretar nada más que esto. ¿Cuántos son los números conductores? ¿Qué tipo es qué devanado es? Ondulado, imbricado, simple, doble, etc. Y el otro, una máquina de corriente continua de 6 polos de excitación independiente tiene escalas polares de 200 centímetros cuadrados cada uno. Y la densidad media del flujo magnético frente a dichas escalas polares es de 0.82 teslas. El devanado de armadura tiene 100 bobinas de 2 bobinas cada uno y del tipo ondulado, simple, con un valor de resistencia de 0.24 ohm, incluido la resistencia de la oscuridad. Se sabe que operando la máquina a 1250 RPM, el voltaje en terminal es 220 voltios. Para estas condiciones, A. Justificar analíticamente y con datos numéricos si la máquina está funcionando como un motor o como un generador. Como un generador o como un motor. B. Si el torque de pérdidas es el 12% del torque desarrollado, ¿cuál será la potencia útil de entrada en HP? Entonces te dan los datos. Cara polar, 200 centímetros cuadrados o 210 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. La densidad te da 0.82 teslas o 0.82 Weber por metro cuadrado. Número de polos es 6, número de bobinas es 100, A es 1 porque el tipo es ondulado, ¿no? Entonces tenemos que K, ya conocemos que K es P por Z sobre 60A, polo 6, bobinas 100, A es 1, K te sale 10. El flujo es área por densidad. Ya me dan el área, me dan la densidad, 0.82 Weber por metro cuadrado. El flujo me sale 172 por 10 a la menos 4 Weber. Y entonces hallo la fuerza contraelektromotriz, K phi N. Hallé K, ¿no? Hallé K que es 10, el flujo acá hallado, las revoluciones son 1250 y sale 1215 voltios. Entonces la fuerza contraelektromotriz es 215 voltios y la tensión de entrada es 220 voltios, ¿no? Entonces, como la tensión de entrada es mayor que la fuerza contraelektromotriz, entonces trabaja como motor. Este es un motor, ¿no? Lo estoy alimentando con 220 voltios y al final cae en 5 voltios y como fuerza contraelektromotriz queda 215 voltios. Lógico, es un motor. Tú aplicas esto, pues, ¿no? BT es igual a E más IA RA. Esta es la caída que va a haber. Y al final te queda, pues, ¿no? 215. Trabaja como motor. Si fuera al revés, sería generador, ¿no? Ahora me piden la carga. De acá, de Quicho, y despejo I. Y A es BT menos E sobre R. Tengo 220, BT, tengo 215, me dan R, 0.24. Entonces la corriente de armadura sale 20.8 amperios. Las revoluciones las voy a convertir a radianes por segundo, ¿no? Los factores de conversión me sale 130.8 radianes por segundo. Y la potencia de salida es solamente la fuerza contralektromotriz por la corriente de armadura. 215 voltios por 20.8 amperios. 4.472. Esta potencia corresponde a un torque, que es esta potencia entre la velocidad, ¿no? 44 62 entre 130.8, 34 puntos. Antes es el torque de salida. La potencia de entrada es la potencia de salida van las pérdidas, pero las pérdidas tienen un torque del 12% de este de acá, 34.2, y es 4.1 newton.
metros. Entonces el torque de entrada será el torque de carga más torque de pérdidas de acá, ¿no? Sale 34.2 más las pérdidas 4.1, 38.3 newton metros. Así de fácil. Estos problemas son fáciles, solamente hay que tener en cuenta qué tipo de vanado es ondulado o imbricado. Con eso hemos completado todo. Nos falta generadores de corriente continua, pero eso ya no se utiliza. De repente mañana hacemos un poco para tener idea nada más, ¿no? Pero eso no va a entrar en el examen. Hay algunas veces que algunos profesores ponen, ¿no? Pero ya hemos puesto de acuerdo con el ingeniero que no poner en esta oportunidad generador, pero de todas maneras tenemos que cumplir para desarrollar un poco. Ahora vamos a hacer ejercicios de repaso para que estén bien preparados, ¿no? Esto puede venir. Se realizó la prueba a un motor de inducción de 7.5 HP, 4 polos, 208 voltios, 60 Hz, conectado en triángulo, no en estrella, sino en triángulo, cuya corriente nominal es de 28 amperios. Entonces se hacen 3 pruebas, ¿no es cierto? La prueba de corriente continua, la prueba de vacío y la prueba de bloqueado. ¿Para qué se hace la prueba de corriente continua? Para encontrar la resistencia del estator, la resistencia pura, ¿no? Quitando el efecto de la inductancia. Por eso se hace con corriente continua. No se hace con corriente alterna porque este valor saldría alterado. Entonces, por eso se hace con corriente continua. Y como está en triángulo, ¿no? Vamos a ver después. Entonces acá, el R1 es tensión entre corriente, ¿no? Por cada fase pasan 2 resistencias. Entonces 13.6 entre 28 sobre 2, 0.243. Ya se encontró la resistencia. Ahora, de la prueba de vacío, hay 3 corrientes, ¿no? Por cada fase está desbalanceado el motor. La idea es que cuando el motor está balanceado, los 3 salgan iguales. Pero como está un poco desbalanceado, salen diferentes, hay que encontrar el promedio. Es 8.17. Voltaje de fase es tensión entre raíz de 3. Entonces, ¿qué pasa acá? Que esto está equivocado. Es estrella. Tienen que corregir acá, estrella. Estrella, porque con delta acá sería 3 medios. Y acá es un medio nada más. En estrella es un medio. Igual en estrella también el voltaje de fase es igual a la tensión de línea sobre raíz de 3. Bien, entonces ya tengo la corriente, tengo la tensión, puedo encontrar la impedancia. Tensión entre corriente sale 14.7. Entonces, esta impedancia es la suma de las dos, de esta torma la rama de magnetización. Cuando se conozca es que uno puede conocer reactancias de magnetización. En la prueba de reactor bloqueado igual, 3 corrientes diferentes, las promedias, sale 27.9, la tensión de fase, ya la conocemos, la tensión de fase, puedo encontrar la impedancia, ¿no? 25 raíz de 3 sobre 27.9, 0.517 ohms, ¿no? Que raíz de 3 B por I por cos phi, ¿no? La potencia trifásica P, potencia, es igual a raíz de 3 por B por I por coseno de phi. Acá está despejando el coseno y de frente el ángulo. Y es la potencia sobre raíz de 3, la tensión por la corriente. Tienes todos los valores. La potencia 920 vatios,
920 vatios, ¿no? 25 voltios, 27.9 amperios, que sale un ángulo de 40.40 grados. Entonces, la resistencia equivalente se da con el triángulo de Pitágoras a la impedancia por el coseno. Pues hemos encontrado el coseno. Entonces encuentras que es R1 más R2. Como ya conoces tú R1, lo has encontrado con la prueba de corriente continua, R2 sale la diferencia. R2 sale 0.57. Ahora ya sabemos por qué las pruebas de rotor bloqueado se hacen con una corriente, con una frecuencia menor a 60 ciclos. En este caso se ha hecho a 15, ¿no? Entonces ahí es la reactancia a este valor igual a impedancia por el seno. ¿Conoces el ángulo? En este caso es seno. Uno es coseno y otro es seno. 0.335. Entonces, para encontrar la nueva reactancia a 60 Hz, hace solamente una permutación por regla de 3, ¿no? Por regla de 3 nada más, si 0.335 es aquí a 15 Hz, a 60 Hz será 1.34. Entonces igual, sale x1 más x2 igual 0.67. Entonces, ya tenemos esto. La retransmitación es xm z, la impedancia menos x1, 0.67. Acá, ahorita vamos a ver la tabla, más adelante la tabla, y que nos indican las proporciones que hay entre x1 y x2, ¿no? De acuerdo a los valores que se obtienen, hay una tabla. Clase A, B, C, D, E. En la clase A, X1 y X2 son 50% cada uno. Acá dice clase A, ¿no? Entonces ya yo digo que X1 o X2 es igual a 67. Entonces con eso puedo hallar la reactancia de magnetización, que es la impedancia menos la reactancia 1. Sale 14.03. Y ahí tienes tú ya. Todos los valores que has hallado los pones, pues, ¿no? En este caso solamente estamos considerando la reactancia de magnetización. Esto no lo hemos considerado porque seguro que es más de 500 y su influencia no va a variar mucho. Porque si tú divides 1 entre 500 para hallar la admitancia, el equivalente se va a salir mínimo, mínimo. Entonces en ese caso se desprecia, ¿no? Y ya tú sabes que el rotor en el secundario va afectado por el deslizamiento, ¿no? Ejercicio 2. Un montón de trifásico octopolar, 208 voltios, de tensión de línea 60 Hz conectado en estrella que tiene impedancia despreciable en el estator y una impedancia del rotor de 0.02 más J008 por fase en reposo. Determinar el aislamiento crítico SB y el par crítico máximo. Acá te dan la fórmula ya. El torque máximo y el de aislamiento crítico, ¿no? Torque máximo 3 veces la tensión al cuadrado sobre 2 veces la velocidad síncrona multiplicado 1 sobre R1 más la raíz cuadrada de R1 más X1 más X2 al cuadrado. Esta es la fórmula. Y el aislamiento crítico es R2 sobre esto de acá, ¿no? Entonces te dan los datos de 208, 60 Hz, impedancia en el rotor, 0.2 más J08, 8 polos. Desplazamiento crítico, ¿no? X1 y R1 es despreciable. Eso te lo dicen al final. Entonces te quedas con R2 nada más, pues. Te quedas con R2, ¿no? X1 y R1 es despreciable. X1 te quedas con R2 y X2. R2 conoces, X2 lo conoces. Te sale
El deslizamiento crítico 0,25. Fórmula del par crítico. Conoces todos los valores, ¿no? Conoces todos los valores. Esa es la fórmula. Primeramente vamos a hallar las velocidades, ¿no? N es 60F sobre F o 120F sobre P. Cualquiera de los dos. Cuando es 120, acá es polos. Cuando es 60, pares de polos. Entonces pones 120, serán 8 polos 900 RPM, que lo conviertes a 30 pi radianes por segundo. Entonces la tensión de fase, tensión de línea, sobre es de 120.09. Entonces, con los datos obtenidos tenemos el torque crítico. 3 por la tensión, sobre 2 de la velocidad, sobre 1 sobre 0,08, 2869.3. El par de arranque realizado por el motor será cuando el torque de arranque sobre el torque máximo es este de acá. Esta es la fórmula que se emplea. 2S deslizamiento crítico, deslizamiento par. SA más SB al cuadrado. SA en el arranque es 1, ¿no? Porque la velocidad mecánica es 1. Y sale 1. Entonces reemplaza acá. 2 por 1 por 0,25. 2 por 1 por 0,25. Y acá 1 al cuadrado más 0,25. Torque va a ser, despejando, 1350.17 Newton metro. El porcentaje del torque de arranque con respecto al torque máximo tenido en B sea con esto. Torque arranca el torque máximo, los dos valores, divide sale 0,47. Entonces el torque de arranque sale el 47% del torque máximo. El 47% del torque máximo. Se tiene que aumentar el torque de arranque el 80% del torque máximo. ¿Cuál es el valor de resistencia en ohmios que deberá agregarse en serie con el motor para cumplir con este objetivo? Torque de arranque 80% del torque máximo. 0,08, ¿no? 2 por 1S. En el arranque es 1, SB al cuadrado 0,1. Entonces despejas y sale una ecuación de segundo grado, donde sale B igual a 0,5. El otro sale, este es menor que 1, este sale 2. ¿No? Entonces, aplicando la fórmula SB, 0,5 sobre 2 octal sobre 0,08, 0,004. Como tú tenías ya 0,02, la diferencia es 0,02. ¿No? Así, solamente hay que saber cómo se llama. Bien. Las fórmulas, ¿no? Tienen que tener a mano las fórmulas. Dice, la potencia absorbida por un motor de inducción trifásico de 4 polos, 50 Hz, es de 4.760 vatios, cuando gira a 1.435 RPM. Las pérdidas en el cobre son de 265 vatios. Las pérdidas en el fierro son despreciables y las pérdidas de rozamiento y ventilación son de 308. Calcular potencia absorbida, datos, potencia absorbida, polo, frecuencia, velocidad, pérdidas en el cobre en el estator, pérdidas por rozamiento y ventilación, pérdidas en el hierro, se desprecian. La velocidad, en este caso 120 V sobre P. Frecuencia 60 por los 4, 1500. Entonces, con eso encuentras el deslizamiento. Velocidad síncrona menos velocidad mecánica te da 4.33. Considerando que la potencia entregada a la resistencia R sobre 2 sobre S es la misma que la potencia que llega al entrehierro,
evaluar las pérdidas trifásicas del cobre del rotor en vatios. Con el diagrama de flujo, sabes que la pérdida en el hierro es la pérdida de entrada menos la pérdida del cobre en el estator menos las pérdidas en el fierro. Entonces acá tienes, estos datos ya te han dado, esto lo has calculado, y acá te han dado como 0, 4.495. La potencia, también tenemos esta fórmula, que la pérdida es en el cobre del rotor es S por PAG. Entonces S, has hallado PAG, te sale pérdidas en el cobre del rotor 194.68. Y al final, la potencia realizada por el motor es la potencia en el hierro de las pérdidas en el cobre del rotor. 4.495 menos 194, 4.300. Es la porción de potencia anterior que se convierte en potencia mecánica. Y al final la potencia salida, ¿no? La potencia salida es la potencia mecánica interna, potencia convertida en las pérdidas por fricción o ventilación. Entonces la potencia convertida que se ha hallado es 4.300. Y eso te dan como dato, al final la potencia de salida es 4.000, casi 4.000 vatios. El par electromagnético. La velocidad síncrona la convierto a radianes por segundo. 1500 es esto. El telco, ¿sabes qué? El electromagnético es la potencia, el entre hierro, entre la velocidad 28.62. Y el rendimiento potencia entrada ante potencia salida te da, tiene dos datos, 84.04. Un buen rendimiento, un buen valor de rendimiento. ¿No? Este otro. Un motor de inducción trifásico tipo jaula de ardilla de 6 polos, 50 Hz, 454 voltios, conexión estrella, tiene como parámetro el circuito equivalente exacto reflejado al dator, ahí está, ¿no? R1, X1, R2, X2. En este caso estamos considerando la rama de magnetización completa. La resistencia de pérdidas, la reactancia de magnetización. Las pérdidas rotacionales o mecánicas o de fricción o ventilación son de 200 watts. Para un deslizamiento de 3.54%, calcular la corriente nominal y valor del torque de salida. Y ahí tienes el circuito. Tienes todos los datos. R1, X1, R2, X2. Tiene la rama de magnetización, la resistencia de pérdidas, la corriente de magnetización, la reactancia de magnetización, la tensión de entrada ya está por fase y la resistencia al final, resistencia de carga. Entonces, lo primero que se hace es encontrar esta impedancia, ¿no? Todo esto completo. Ahí está, ¿no? R2 sobre S más JX2. Tienes esto de acá, ¿no? Tienes esto. Entonces, esto, si quieres, lo dejas ahí. Si quieres, lo pones a polar, lo que uno quiera. Entonces, una vez que has encontrado esta impedancia, tienes que encontrar la impedancia parcial entre estos dos puntos. Esto más esto más esto. Son tres ramas en paralelo. O sea, hay que sumar las inversas. La inversa de esto, la inversa de esto, la inversa de lo que has hallado. ¿No? Ahí está. Z2 es la inversa de los
Esta es la impedancia de la rama de magnetización. La inversa de la resistencia de pérdidas, la inversa de la corriente de la retardancia de magnetización de sale esto. Esto, ahora sí lo sumas con el que has hallado acá. Lo sumas los dos también en paralelo y te sale esto de acá. Ahora, la total es del estator más todo lo que has hallado acá. Todo esto es esto de acá y te sale la impedancia total. Con eso puedes hallar la corriente. Por lo tanto, R1, X1, X2 no quedan en serie. Es una sola impedancia que esa ya está, ¿no? Está. El valor absoluto de esto es 2.03. Entonces, tensión es I por Z, ¿no? Entonces, como tú conoces la tensión, conoces esto, sacas la corriente. 130, 130 puntos. ¿Sí? 58, 57. Entonces, para colocar el torque, primeramente hay que convertir la velocidad, ¿no? Se encuentra la velocidad síncrona. Con la velocidad síncrona encuentras la velocidad mecánica, porque conoces el deslizamiento, sale esto de acá. Entonces, esto de acá lo conviertes a radianes por segundo. Y para hallar la corriente y su 1 que te están pidiendo, hallas el divisor de corriente. El divisor de corriente tienen que retrasar, ¿no? Eso en circuitos eléctricos se hace constantemente. Cuando tú tienes dos impedancias en paralelo, quieres hallar una resistencia, una corriente, aplicas divisor de corriente. En este caso, quieres hallar IS1 nada más, tienes que afectar la corriente 1 sobre las 1 de las dos impedancias, ¿no? Y te sale, pues, IS1, ¿no? Sale este de acá. Entonces ya tienes la corriente, que también puedo calcular de otra forma, ¿no? Un poco ¿cómo se llama? Más trabajo, pero también se puede calcular, ¿no? Hallando las diferentes impedancias, etcétera. Esto cualquier forma. Entonces la corriente de carga, RC, es R2 1 menos S sobre S. R2 es 007, la deslizamiento 00354 sale este de acá. Entonces, la potencia de una carga de salida es I1 cuadrado por RC. Has hallado I1, has hallado R, te sale 57.668,28 vatios. Por otro lado, la pérdida mecánica es 200. Si aplicas diagrama de flujo, potencia salida, potencia convertida, ¿no? Potencia electromecánica menos las pérdidas, ¿no? Por fricción o ventilación. Has encontrado esto, las pérdidas son 200 que te dan 57. Entonces, potencia es torque por velocidad. Torque lo divides la potencia entre la velocidad, te sale 569.2 Newton metro. Problemas de repaso. Un motor de inducción trifásico a 120 voltios, 60 Hz y conectado en delta tiene una impedancia en negator de 0.1 más 0.15 ohms por fase. Y una impedancia equivalente en el rotor de 0.2 más J 0.25 ohms por fase en reposo. Encuentra la potencia que sale del motor y el deslizamiento cuando esto ocurre. ¿Cuál es el valor de par de en el motor? Z total, suman todos.
Masa total 0,5, 53,3. Deslizamiento, el deslizamiento con el que el motor desarrolla la potencia máxima es este de acá. SP para más es R2 sobre R2 masita total. Es otra fórmula que también hemos aprendido. Ya conozco R2, 0,02, acá está, 0,2, masita total, 0,5. Entonces, ese deslizamiento es 28,6. Y la potencia máxima que desarrolla el motor es el 3 medios de B, la tensión sobre R total más total. 3 medios de 120, R total es 0,3, Z total es 0,4, y da la potencia máxima 27 kilovatios. N60 SF sobre P, frecuencia 60, 6 polos, 3 pares, 1200. Ahí se encuentra la velocidad mecánica 1 menos S sobre NS. Te dan el deslizamiento. Entonces, si has encontrado esto, te da 856,8 revoluciones por minuto, ¿no? NM. Y la velocidad síncrona también la conviertes, te da 125. Convertido la velocidad mecánica a esto, 856 te da 89,72. Por lo tanto, el torque, potencia máxima entre Bm, que es este de acá, 89,72, 300,94. Tienes todos los datos que hemos visto. El cemento crítico tiene esta fórmula, R2, R1 al cuadrado más X1 más X2 al cuadrado. R2, 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 R1, X1 más X2 es el deslizamiento crítico 0,485. El par máximo desarrollado tiene esta expresión. 3 veces la tensión, 2 veces la velocidad síncrona, multiplicado por este. R1 más raíz cuadrada de R1 más X1 más X2 al cuadrado. Tiene todos los valores. La tensión es 120, la velocidad síncrona en radianes por segundo, 125,66, R201, R101, X1 0,15 y 2,025 te da el torque máximo. Y la potencia desarrollada por el motor con el cemento crítico es la potencia desarrollada por este crítico. Torque por eso de acá. O sea, igual a 32,5 menos 0,485 por 125,76, 21,17 kilovatios. El motor desarrolla potencia máxima con el deslizamiento mayor con el que desarrolla supermáximo. ¿Qué más? Se tiene un motor de inducción trifásico de rotor bobinado, datos de placa 30 HP, 500 voltios, 50 Hz, 1458 RPM, conexión triángulo, ensayo de laboratorio, prueba de vacío, prueba de cortocircuito. Entonces, las pérdidas rotacionales son 0,9. Calcular el valor de la resistencia rotórica adicional para obtener torque máximo en el arranque. Evaluar el deslizamiento para el rendimiento máximo y determinar la frecuencia de la corriente rotórica para las condiciones nominales de placa. Entonces igual, ¿no? Para el torque máximo en el arranque tenemos este de acá. El deslizamiento crítico tiene esta fórmula, pero en este caso para el arranque es 1. Todos estos valores nos dan como dato, ¿no? Entonces R1 más R'2 sale esto de acá. Y el otro también igual. ¿Ya? Entonces con esto calculas tú las resistencias. Y acá
Bueno, este problema está un poco, no está bien explicado. Esto vamos a pasar por alto porque falta todavía efectuar algunas correcciones. Me iba yo al problema específico, a este de acá. Este. Este que nos faltaba. Montones son trifásicos, 4 polos, 4420, 4 voltios, 50 hercios. Yo lo recientes hasta la prueba. Sin carga y en reposo. Sin carga, 440 voltios, 22 amperios, 1900. En reposo, 110 voltios, 40 amperios, 3000 vatios. Considerando que las pérdidas en el rotor representan el 40% de pérdidas en el cobre total en reposo y un deslizamiento del 2,5%, determinar la relación de la corriente de arranque con respecto a la corriente de operación normal. Prueba de rotor bloqueado. Ahí tienes el circuito. El rotor bloqueado, el deslizamiento es 1. Entonces tú tienes acá la corriente que te dan, la tensión, fase entre raíz de 3, te da 63. La potencia trifásica, monofásica entre 3, 1500, ¿no? Entonces acá sí, tú sabes que P es igual a I cuadrado R. I cuadrado R. I cuadrado R son 2, R1 más R2. Pero este R1 más R2 es 40% de 1000. Entonces acá R'2 te sale 0,25. Entonces reemplazas acá. 1040 potencia I cuadrado R. R total. Conoces R sub 2 y acá puedes conocer R sub 1. Y sale 0,25. R1 más 0,25, 625. Y la diferencia es 0,375. Ese cuadrado, potencia aparente es potencia activa más potencia reactiva. Potencia aparente solamente es V por I. Esto te dan como datos. La potencia reactiva es I por X, reactancia. Entonces, esto de acá es igual. Acá despejas X equivalente. Este X equivalente lo reemplazas. Despejas y te sale todo esto. Raíz cuadrada de todo esto sobre la corriente de cortocircuito, ¿no? Y de ahí te sale la X equivalente 1,4595. La fórmula 112 de ley triple E establece valores empíricos para las reactancias X1 y X2 en función de la reactancia equivalente XXEQ, que se obtiene de la prueba de rotor bloqueado. Los valores son los siguientes, ¿no? X1 y X2. Para motores de clase A se dividen iguales. 50%, 50%. Clase B, 40-60. Clase C, 30-70. Clase D, 50-50 nuevamente. Y el rotor de vanado, 50-50 también. Entonces, como es clase A, obtenemos que los dos son iguales. X1 y X'2 son iguales. Entonces, acá tienes ya el circuito. Entonces, ya tienes la corriente, tienes la tensión entre raíz de 3, la potencia monofásica, 500 vatios, y esto, la potencia entrada, pues la suma de todas las potencias. El I cuadrado de R1, la potencia entrada, pérdidas en el Foucault, pérdidas en el fierro, pérdidas adicionales. Acá vamos a ver si hay pérdidas adicionales. Reemplazas todo, no hay pérdidas adicionales, 0. Encuentra las pérdidas por histérisis Foucault. Tiene todos los datos, sale pérdidas por histérisis Foucault. También sabes que P es B por I por cos phi, monofásico. Y cuadrado de R1 más pérdidas por histérisis Foucault. Y acá despejas cos phi y el phi de frente de una vez. Entonces reemplaza todos los datos y sale este de acá, ¿no? Te sale el ángulo para encontrar
esta ecuación, que B sub 0 es P sub 1 menos la caída de tensión que hay acá. P sub 1 más I sub 0 por R1 X 1 más X1 X1. ¿No? Entonces te sale 2. Y la corriente es esto, ¿no? Corriente, su valor nominal por su ángulo, que hemos hallado justamente, ¿no? Hemos hallado este ángulo, está acá. Y entonces encuentras B sub 0, 237.4. Y la resistencia es tensión entre las pérdidas. En lo que has hallado entre las pérdidas que se encontrado, te sale esto de acá. Y la impedancia, la reactancia es tensión entre la impedancia, entre la reactancia total, que es de estos dos valores. ¿Sí? Que reemplazas y te sale 10.811. Y para un deslizamiento 0.025, igualito, Z1 más Z1 es esto de acá, Z'2 es esto de acá, Zm es ¿cómo se llama? La inversa, la suma de las inversas de las ramas que están en paralelo, ¿no? Y con eso te sale esto de acá. Y la corriente es esto, ¿no? N sobre D. Esto de acá es todo esto, sobre esto, te sale la corriente. El arranque es 1. Estas expresiones te salen esto de acá. ¿Ah? Entonces, efectuando esto, ya esto es pura operaciones, ¿no? Te sale que la relación es 5. ¿Sí? En estos problemas son un poco complicados. No, esos no van a venir. ¿No? Bueno, ese es todo el material que hemos tenido para hoy día. No hay más material. Ahí terminamos el curso, como les digo. Solamente falta generador de corriente continua. Que paremos un poco mañana, solamente para tener conocimiento, para cumplir el sílabo, pero no es para tomar en cuenta para el examen. Porque hay que tener en cuenta que los generadores de corriente continua ya no se usan. Una pregunta que te puede venir es ¿por qué no se usan los generadores de corriente continua? Por el problema de la computación. El colector solamente aguanta tensiones hasta 500 voltios. Entonces los generadores de corriente continua solamente podrían generar hasta 500 voltios. Hoy día los alternadores grandes generan 10.000 voltios, 12.500, 13.800, lo que no se podría conseguir con un generador de corriente continua, ¿no? Porque cada vez que el sistema interconectado crece, las tensiones y las corrientes crecen. Entonces, al principio de la industria eléctrica, que se empleaba solamente corriente continua, había los generadores de corriente continua. Pero cuando comenzó a crecer la demanda, había que subir la tensión, había que subir la corriente, pero ya se comenzó a utilizar la corriente alterna. Y entonces ya entró el alternador, que es el generador de corriente alterna, para, ¿cómo se llama? Sustituir el generador de corriente continua. Hoy día todo es corriente alterna. Solamente se está empleando corriente continua para motores, ¿no? Para motores en los cuales el torque es demasiado elevado, que no puede conseguir un motor de corriente alterna, ¿no? Por el deslizamiento que tiene, que es muy pequeño. En cambio, hemos visto las curvas de comportamiento de los motores de corriente continua, me dan una amplitud bastante grande para poder variar la corriente de arranque, ¿no? Pero para eso también hay que poner limitadores de la corriente de arranque, que también hemos visto así de paso, lo hemos estudiado más o menos, ¿no? ¿Cuáles son los más convenientes? Los más convenientes hoy en día son los convertidores de frecuencia, que están sustituyendo a los arranques que se hacían
con transformadores, con triángulo estrella, etc. ¿no? Entonces, ese campo, la corriente continua todavía sigue vigente. Lo que es el motor de inducción siempre va a haber, es el motor universal. Todos los motores que existen en la industria, tanto residencial como industrial, son motores de inducción, motores asíncronos o motores de inducción. Eso sí, eso hay que estudiarlo muy bien, ¿no? Hay que estudiarlo muy bien, por esa razón que sus fórmulas son un poco complicadas, sobre todo para llegar a los torques, los deslizamientos críticos, máximos, etc. Esa es la única dificultad, nada más. Pero después el cálculo es simple, solamente hay que conocer a la perfección el diagrama de flujo de pérdidas. Sin eso ustedes no pueden resolver ningún problema. Tienen que saber bien eso para ver cómo se va a ir descontando las pérdidas. Eso sí, el motor de corriente alterna es el motor universal que se emplea para toda aplicación. El motor de corriente continua solamente para aplicaciones específicas, pero el motor de corriente alterna cada vez está ganando mayor espacio con la electrónica. Con la electrónica está agarrando mayores corrientes de arranque, ¿no? Entonces, en unos casos que se emplea motor de corriente continua, ya se emplea corriente alterna. Pero es un paso gradual. La tecnología va aumentando gradualmente. Quizás de acá a un futuro muy poco lejano ya no habrá motores de corriente continua, porque la electrónica está entrando a reemplazar muchos conceptos tradicionales, sobre todo de corriente continua. Inclusive la transmisión de energía eléctrica, la transmisión para llevar energía de una central a una localidad que está lejísimas, 1000 kilómetros por decir, ya se hace ahora con corriente continua, no se hace con corriente alterna, porque con corriente alterna llegamos solamente hasta los 800 kilovoltios. Acá en el país ya llegamos a 500 kilovoltios. Cuando se llega el paso, conforme aumenta la industria, la demanda, la potencia, tienen que subir los valores. Entonces esas tensiones ya 500 kilovoltios van a quedar chicas. Vamos a entrar a 800. Pero en 800 hay problemas todavía con la corriente alterna. Hay interferencias, por lo cual se prefiere transmitir en corriente continua, ¿no? Corriente continua. No tiene ninguna interferencia. Nada es perfecto. Con corriente continua de arranque desde la estación de entrada hasta la salida es directo. No puedes poner subestaciones intermedias. Que la corriente continua no se transforma. En cambio, una corriente alterna sí se puede transformar. Entonces siempre hay que hacer ¿cómo se llama? Hay que escoger cuál es lo mejor, la mejor alternativa. Siempre la ingeniería se tiene que definir por una serie de alternativas. Nunca hay una alternativa fija. Siempre hay que tener en cuenta primero la parte técnica y la parte económica y la parte de seguridad. Los tres, si no, no se puede hacer nada. No te puedes quedar solamente en la parte técnica. Tienes que ver la parte económica para ver si es rentable. Yo no voy a gastar tanta plata para perder. Tengo que gastar para ganar. Uno invierte para ganar, no para perder. Y la parte ambiental. Todo lo que hagamos no tiene que perjudicar en nada el medio ambiente. Por esa razón que cualquier proyecto que se realice, primeramente hay que pasar un estudio de impacto ambiental. Ese estudio de impacto ambiental tiene que ser aprobado antes de efectuar el proyecto, porque ese estudio de impacto ambiental te va a decir si ese proyecto va a causar impactos o no va a causar impactos. Dicho de paso, todo causa impactos, todo, pero hay formas de remediar, hay formas de eliminar. Si no se puede eliminar, hay que compensar. ¿No? Esas cosas primeramente hay que decidir antes de efectuar un proyecto. Esa es la ingeniería, ¿no? Esa es la ingeniería. Y así ustedes cuando tengan algún cargo que tengan que tomar decisiones,
tienen que tomar todos esos aspectos, deben contemplar todo esto, no solamente la parte técnica, que es fácil, se aprende fácil. También tienes que tener conceptos de economía, tienes que tener conceptos de medio ambiente. Es una ingeniería completa. Por eso que en el último ciclo se llevan esos cursos, no con la profundidad que se tendría que tener, pero al menos se dan una herramienta. Porque saber administrar es un arte, no es una ciencia, es un arte. Porque va a administrar y saber manejar los recursos, tanto físicos como humanos. Los recursos físicos los puedes manejar muy bien, pero un humano no lo puedes manejar. Un humano tiene que tener mucho tacto, ¿no? Tienes que tener mucha sensibilidad. Y para eso tienes que tener emoción social. Tienes que tener inteligencia. ¿Cómo se llama esto? Inteligencia. Tiene un nombre. Inteligencia emocional. ¿Ah? ¿Qué me dijiste? ¿Qué me Habilidades dijiste? blandas. Habilidades blandas. Eso, muy bien. Muy bien. Tienes 20. Habilidades blandas. Tienes que tener habilidades blandas. ¿Y qué cosas son las habilidades blandas? Es educación, nada más. Nada más. Ser educado, ser humilde, ¿no? Ser justo, ser líder, predicar con el ejemplo, ser el primero en todo. Con eso vas a triunfar. Si no tienes educación, si no saludas, si no eres puntual, no vas a progresar. Se comienza por ahí, por abajo, nomás. Con perfil bajo, siendo humilde, nunca soberbio, humilde. La soberbia castiga. Y ten en cuenta que todo da vueltas en la vida. Si tú llegas alto algún día, tienes que ser igualito o mejor. Porque cuando caigas, porque nada para siempre. Algún día vas a volver al sitio original, te van a tratar igualito que tú trataste. Son cosas simples de la vida, ¿no? Esa es la, esa es la ingeniería, estimados alumnos. Bueno, acá pues ya terminamos prácticamente el curso. Mañana si quieren ustedes conversaremos algunos detalles, algunas cosas que ustedes quieran conversar, yo con mucho gusto, ¿no? Mucho gusto. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. ¿No hay nada? Muy bien, pues, caballeros. Nos despedimos hasta mañana. Buenas tardes con todos. Hasta luego, profesor. Hasta Gracias, luego. señor. Gracias, Hasta luego. profesor. Hasta luego. Hasta luego.